Cerramos este tema, esta parte del curso, con dos observaciones, dos discusiones que no pueden ser del todo formales, porque como veremos, las herramientas que necesitaremos para hacer estas demostraciones son bastante avanzadas para lo que hemos visto hasta ahora. Así que lo primero, y en concordancia con lo que hemos estado discutiendo en este tema y en el anterior, sería un teorema de Gauss generalizado. Y aquí la hipótesis fundamental va a ser que la frontera de omega es una unión de superficies. Otra vez todo de clase C1, así que la divergencia de f sobre omega va a ser igual a la suma de todas estas donde en términos individuales, o sea, en términos de cada superficie, donde sigma 0 parametriza positivamente a S0 y sigma j parametriza negativamente a SJ para J entre 1 y K. Entonces la situación aquí es que ahora tengo como un auténtico queso suizo y todas estas esferas están dentro del conjunto, dentro en algún cierto sentido. Entonces yo pido esta diferencia, los vectores a S0, que sería la superficie que enreda a todos. Entonces esto de acá también tiene su... ok, más o menos así. Entonces las normales a S0 apuntan hacia afuera. Y en términos de omega, las normales a los demás también apuntan hacia afuera de omega. Pero con respecto de cada una apuntarían hacia su interior. Entonces esto lo necesito para que cuando yo divida este conjunto por algún argumento que nosotros no hemos realmente definido, pueda aplicar realmente el teorema de Gauss. El caso más sencillo sería cuando este conjunto nada más tiene una única burbuja adentro de él. Y aquí lo que haríamos más o menos sería como dividir por la mitad. Con eso crear dos omegas, un omega que nada más tenga media burbuja y el otro omega que tenga la otra burbuja, y aplicar Gauss sobre cada uno y después sumar. Entonces esta idea de un corte es lo que nosotros no podemos formalizar ahorita, así como que el concepto de una superficie que encierra las demás, pero pues es muy similar. O sea, aquí lo que es importante notar es la analogía que se crea entre esto y entre las demás versiones generalizadas de los teoremas importantes de integración. Esta era una cosa a discutir. La otra cosa es darle algún tipo de cierre, de conclusión alegre a el asunto de los solenoides. Así que si ustedes recuerdan, nada más definición, que también se en el video pasado, pero vale la pena mencionarlo otra vez. Definición: G es solenoide si existe F de clase C1 en el dominio que corresponda, tal que G es igual al rotacional de F. ¿Ok? Entonces todo esto funciona y todo esto está muy bien, pero nos hace falta algo interesante.
Así como una de las propiedades iniciales para ver que algo era o no era conservativo en el tema anterior era fijarse en si su rotacional es igual a cero, los campos solenoides tienen una propiedad análoga, similar, pero con respecto a la divergencia. Entonces aquí es una proposición muy chiquita, que es que si G de clase C1 es solenoide, entonces su divergencia debe ser siempre igual a cero. La demostración de esto entonces es bastante amigable y tiene que ver con el hecho de que si esta cosa es de clase C1, entonces la F que la genera como un rotacional, o sea su antirrotacional, tiene que ser de clase C2. Así que la divergencia de G tendría que ser la divergencia del rotacional de F. Entonces esto sería la derivada con respecto de X de la primera entrada del rotacional de F, que es dr de Y menos dq de Z, más la derivada con respecto de Y de dp de Z menos dr de X, más la derivada con respecto de Z de dq de X menos dp de Y. Así que todo esto es simplemente segundas derivadas dr de X de Y menos dq de X de Z más dp de Y de Z menos dr de X de Y, al revés, de Y de X, más dq de Z de X menos dp de Z de Y. Y cancelo a pares, ¿no? Porque acá tengo, por ejemplo, dr de X de Y, acá tengo dr de Y de X, y aquí estaría usando un argumento de intercambio de orden, suponiendo que las funciones son de clase C2, que es justamente el punto, ¿no? Porque si la G ya es de clase C1, entonces la función de la que proviene como derivada tiene que ser de clase C2. Así que puedo intercambiar el orden de los diferenciales. Tengo una dq de X de Z, entonces estoy buscando una dq de Z de X. Y la otra dp de Y de Z, dp de Z de Y. Así que esto es 0. Observación natural. El regreso no vale. ¿Y por qué es que el regreso no vale? Porque ya tenemos un contraejemplo. La función g, que es la función macabra de este tema, g, x, y, z, que va a ser esta, ¿no? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, y así se va. ¿Sí? Ya vimos que esta función tiene divergencia 0. Pero no puede ser, pero no es solenoide. Y esto fue algo con lo que cerramos los videos de la sesión anterior, ¿no? No es solenoide porque si lo fuera debería dar su integral 0 sobre dados conjuntos, sobre conjuntos cerrados, sobre esferas, que fue lo que nosotros vimos, pero no es el caso, ¿no? Vimos que sobre esta esfera la integral era 4pi, menos 4pi, no 0. Así que la discusión de esta forma se torna un poco análoga a lo discutido sobre campos conservativos en el tema anterior. Todo muy bien hasta aquí. Y naturalmente nos gustaría preguntarnos cuál es el final de esta historia. Hay una condición sobre la divergencia igual a 0. Hay una condición sobre el dominio de las funciones que haga que el hecho de que la divergencia sea 0 sea suficiente para garantizar que la función es solenoide.
Y el problema sí es un problema del dominio. Pero entonces se pone bastante complicado esta historia. Y va así. Necesitamos que la región U, que es el dominio de F, de G en este caso, no tenga agujeros en el sentido de superficies. ¿Qué significa esto? Lo que pasaba en R2, para que una región fuera simplemente conexa, era que en el sentido de la curva de Jordan, el interior de cualquier curva se quedara contenido en el dominio. Entonces, si aquí esto pasaba y el dominio es lo marcado en amarillo, entonces esto no es simplemente conexo en R2 porque había una parte interior que no se quedaba en el dominio. Lo que debería pasar entonces en R3 para hablar de conexidad simple o de un concepto análogo es que la parte interior a una superficie se quede dentro del dominio. Entonces, si lo amarillo es la parte del dominio y lo rojo es la parte interior de la superficie, que si ahora si dibujo así se empieza a perder un poco el sentido, nada más déjenme hago la acotación. Eso sería el U y lo rojo sería el interior de S. Entonces aquí lo que pasa es que los interiores no se quedan contenidos en los dominios. ¿Sí? Así que tendríamos que dar un concepto similar al de conexidad simple en el plano, pero ahora para R3. Y esta conexidad simple como que nos va a jugar un papel fundamental en la demostración de esa proposición restante. Así que aquí habría alguna definición un tanto informal. Definición. U en R3 conexo es dos dimensionalmente conexa si para toda superficie en U cerrada ocurre que el interior de ese conjunto es igual, está contenido en U. ¿Sí? Y aquí todo se empieza a tornar muy poco formal porque son cosas que matematizar, que dar una definición estricta de esto, pues nos va a llevar bastante más tiempo. Así que lo vamos a dejar por aquí con el resultado que tendríamos que demostrar si quisiéramos dar una discusión completa. Este último teorema, que cierra este lazo de la discusión solenoidal, dice lo siguiente, que si U es dos dimensionalmente conexa, y G de clase C1, y G es de clase C1, se tiene que si la divergencia de G es igual a 0, entonces G es solenoide. Es un teorema que no estaremos demostrando, que se puede demostrar en casos particulares cuando el conjunto dos dimensionalmente conexo es suficientemente sencillo, pero que para fines de este curso simplemente dejaremos indicado de esta manera.
Así que eso fue el tema de superficies. Como ven, es algo un poco trabajoso. Las analogías no son del todo amigables con curvas, porque hay más de una forma de estudiar superficies, así como lo hemos estado viendo. Pero son resultados importantes, son resultados útiles, que quizás muchos ya han estado aplicando en sus cursos anteriores, pero que pues siempre vale la pena darles una cara relativamente formal, ver de dónde vienen, y si no los conocían, empezar a aplicarlos. Así que espero que les haya gustado esta sección de videos y nos vemos en una siguiente ocasión.